a todos los que puedan hacerlo. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Presta atención, Lucas capítulo 8. Presta atención porque vamos a comenzar la lectura en el versículo 42. Pero en la oración final del versículo 42. ¿Ok? Si usted va a la Biblia, Lucas capítulo 8, versículo 42, va a ver que dice allí, y mientras iba. Vamos a comenzar la lectura ahí, para que no se me pierda, para que la pueda seguir. Lucas capítulo 8, del versículo 48, 42, la mitad hasta el 48. Y algo muy importante, miren, usted sabe que hay relatos de la Biblia, especialmente los evangelios, que tienen relatos paralelos, es decir, que lo narra Lucas, pero también lo narra Marcos o lo narra Mateo. Y para poder ver más completamente el pasaje de hoy, yo voy a estar citando en la predicación un pasaje paralelo. Es decir, que vamos a estar leyendo Lucas 8, pero vamos a estar refiriéndonos también a Marcos capítulo 5, del 24 al 34, que es la misma historia, pero Marcos nos da algunos detalles que Lucas no puso, y verlo en conjunto nos ayuda a tener una imagen más completa de lo que pasó. Así que leemos la palabra del Señor, Lucas capítulo 8, 42. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Palabra de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Este pasaje nos narra la historia de una mujer. No sabemos su nombre, pero sabemos que era de la región de Galilea, probablemente de la ciudad de Capernaum, a donde acababa de desembarcar el Señor Jesús con sus discípulos. El Señor había sido rechazado en Gadara. ¿Usted se acuerda de lo que había pasado en Gadara? ¿A quién se encontró Jesús en Gadara? A un endemoniado. ¿Y qué hizo Jesús con aquel hombre lleno de demonios? Lo liberó. ¿Pero a dónde se fueron los demonios? A un hato de cerdos. Y el hato de cerdos se despeñó en un acantilado. Y entonces los que apacentaban los cerdos dijeron, no, esto no nos conviene. Se nos cayó el negocio de la cría de cerdos. Y entonces le dijeron a Jesús que se fuera de aquellos contornos. El Señor había sido rechazado en Gadara cuando liberó a un endemoniado. Pero cuando llegó a la otra orilla, le salió al encuentro un hombre llamado Jairo, que le rogó que fuera a su casa para que sanara a su hija. ¿Qué contraste tan grande vemos aquí, mis hermanos? Mientras unos rechazan al Señor en un lado, otros le esperan en la otra orilla. ¿En qué orilla estamos nosotros? ¿En la de los que rechazan al Señor o en la de los que lo esperan con los brazos abiertos? En la de que lo esperan con los brazos abiertos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Queremos que el Señor venga. Amén. Y se quede. Amén. Y esté con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Mientras Jesús avanzaba hacia la casa de ¿quién? De Jairo, ocurrió
un milagro por el camino en la vida de esta mujer que se acercó a él. La experiencia de esta mujer con Cristo nos ilustra la fe que activa el poder de Dios. La fe que activa el poder de Dios. Es una fe que nosotros necesitamos si queremos que Dios obre en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo es esa fe? ¿Cómo es esa fe que activa el poder de Dios? La fe que activa el poder de Dios en uno es, en primer lugar, una fe consciente de su necesidad. Una fe consciente de su necesidad. Esta mujer acudió a Cristo, ¿por qué? Porque tenía, ¿qué cosa? Una necesidad. Y no nos debe extrañar, porque los seres humanos somos seres necesitados. Los seres humanos somos seres necesitados. Tenemos necesidades espirituales y físicas. Nuestra necesidad más grande es espiritual. Pero a veces las personas se acercan al Señor en busca de alivio para una necesidad física. Y en muchas ocasiones se trata de necesidades de salud. Alguno de los que está aquí fue por primera vez a una iglesia buscando sanidad de Dios. Puede levantar la mano. Alguno de los que está aquí, la hermana. La hermana, ¿alguien más? La hermana. ¿Ok? Así que mucha gente se ha acercado al Señor en primer lugar, o se han reanimado en la fe, o han regresado a los caminos del Señor después de haber estado apartados, porque le viene de pronto un problema de salud y se acuerdan del médico divino y van al Señor. Y el Señor, que ha salido en nuestra búsqueda para salvarnos, quiere que respondamos a su llamado acudiendo a Él, porque Él es la fuente de todo bien. Dios es la fuente de todo lo bueno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice Juan 3:27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No podemos recibir nada bueno si primero no fue dado en el cielo. Así que damos gracias a Dios por cada bendición que el Señor nos ha dado. Amén. Gloria al Señor. Ahora, esta fe que activa el poder de Dios es una fe consciente de su necesidad. ¿Cuál era la necesidad de esta mujer? ¿Cuáles eran las necesidades de esta mujer? Bueno, en primer lugar, ella tenía un padecimiento físico. Ella padecía una enfermedad. Su padecimiento se había extendido por un tiempo prolongado. Lucas 8:43 nos dice cuánto tiempo llevaba enfermo. Dice que padecía ¿de qué? De flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años? Óigame, eso es mucho tiempo. 12 años. Así que no hay que ser médico, no hay que ser especialista para uno darse cuenta que esta mujer debía estar débil y anémica por la pérdida continua de sangre. Esta mujer debía estar sin energía. El mínimo esfuerzo la debía cansar. Ella debía vivir con un decaimiento físico constante. Así que esta mujer tenía un padecimiento físico. También tenía otro padecimiento. Ella tenía un padecimiento a causa de los tratamientos médicos que había recibido. Alguno dice, óigame, fui para que me atendieran y si llego a saber lo que tuve que aguantar no voy, porque me dolió tanto. Miren, aún con las mejores intenciones, los médicos que la habían visto a ella no la habían podido sanar. Ahora bien, la medicina como ciencia no estaba tan avanzada en aquellos tiempos y seguro que muchas de las enfermedades que hoy se curarían con un tratamiento no tenían solución humana hace 2000 años. ¿No es verdad? ¿Quién sabe cuántos tratamientos habían ensayado en esta pobre mujer tratando de aliviarle su mal? Dice Marcos capítulo 5, versículo 26, el pasaje paralelo que le dije que iba a estar citando, y había sufrido mucho de muchos médicos. No dudamos que tuvieran las mejores intenciones, pero al tratar de solucionar el problema con los adelantos de aquella época, que eran muy poquitos, pues la mujer había sufrido mucho con todos esos remedios que le habían aplicado.
pero no se había sanado. Así que tenía un padecimiento físico, pero también tenía padecimiento a causa de los tratamientos médicos que había recibido, pero tenía otro padecimiento también. Ella tenía un padecimiento social. ¿Por qué? ¿Por qué tenía un padecimiento social? Porque según la ley judía, este tipo de hemorragias provocaba que la mujer fuera considerada ritualmente impura. Si usted va a la Biblia y lee Levítico capítulo 15, versículos 25 al 27, va a ver ahí la explicación de esto. Cómo este tipo de hemorragia, de sangramiento, colocaba a la mujer en una situación de impureza ritual. Esto quería decir que todo objeto o persona que ella tocara quedaba ceremonialmente impuro. Por lo tanto, ella se debía mantener distante de la gente mientras estuviera en esa condición. Así que la enfermedad que ella tenía la aislaba socialmente. Por eso tenía un padecimiento social. Y finalmente también tenía otro padecimiento. Y era un padecimiento financiero. Un padecimiento financiero. Esta mujer también padecía económicamente. ¿Por qué? Porque ella había gastado todos sus recursos pagando las consultas médicas y las curas que no dieron resultado. Dice el pasaje de Marcos capítulo 5, en el versículo 26, que había, y dice literalmente, gastado todo lo que tenía. Se había quedado en cero. Se había quedado sin dinero. Y ella había hecho todo lo posible por ser curada. Había visitado a todos los médicos que estaban a su alcance. Había intentado todos los remedios. Pero nada le había dado resultado. Esta mujer seguía con su necesidad. La fe que activa el poder de Dios es una fe consciente de su necesidad. Pero la fe que activa el poder de Dios es también una fe que vence obstáculos. Una fe que vence obstáculos. Miren, mis hermanos, dice Marcos capítulo 5, versículo 27. Algo que fue un amanecer de esperanza en la vida de esta mujer. Y que la llenó de fuerzas y de bríos. Y que acrecentó esa fe. Cuando oyó hablar de Jesús, vino. Ella no había podido resolver su necesidad física en esos 12 años, aunque lo había intentado todo. Pero un buen día, ella oyó hablar de quién. ¿De quién oyó hablar? De Jesús. Y esto lo cambió todo. La humanidad está también necesitada, como esta mujer. Y lo ha intentado todo. Lo ha probado todo para tratar de satisfacer su vacío espiritual. Y no lo ha podido lograr. Es un mundo que al estar ajeno a Dios está sin esperanza. Hasta que un día oye hablar de Jesús. Miren, cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, dice la Biblia que hizo algo. ¿Qué hizo ella? Vino. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino. Vino a donde Cristo estaba. No se quedó en su casa. No se quedó sentada. Era quizás la última oportunidad que ella tenía. Y aunque tenía muchos obstáculos para llegar hasta el Señor, ella vino. Ella vino. ¿Qué obstáculos tenía esta mujer? Bueno, primero tenía el obstáculo de su debilidad física. Tenía el obstáculo de su debilidad física. Pero ella se sobrepuso. Ella se esforzó. Ella salió caminando y fue hasta donde estaba Jesús. También tenía otro obstáculo. Tenía el obstáculo de la multitud que rodeaba al Señor y lo oprimía. Y esa multitud que rodeaba al Señor y lo oprimía le impedía acercarse. Dice Lucas 8:42, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero ella se adentró en la multitud. Y entre empujones y pisotones, ella llegó hasta donde estaba el Señor. Quizás usted ha tenido que vencer algún obstáculo para llegar hasta aquí hoy a tener un encuentro con Jesús.
pero está aquí. Gloria al Señor. Aleluya. La auténtica fe siempre se encuentra con obstáculos, pero para recibir su recompensa tiene que superarlos. Gloria a Dios, porque esta mujer tuvo una fe que venció los obstáculos. También esta fe que activa el poder de Dios es una fe que experimenta el poder de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado el poder del Señor? Jesús estaba rodeado por una gran multitud que le apretaba. Pero toda esa gente que rodeaba al Señor, que apretaba al Señor, toda esa gente que de una manera casual tocó al Señor mientras caminaban, no recibió ningún milagro. Sin embargo, el toque de esta mujer fue diferente, porque fue un toque con fe, con fe. Así que esto nos está enseñando que no basta estar cerca de Jesús, o no basta con tocar a Jesús, hay que tocarlo con fe. El Señor Jesucristo mismo distinguió entre las dos clases de toque, distinguió entre las dos clases de acercamientos a Él, el que es meramente casual y el que se hace con fe. Dice Lucas 8, versículos 45 y 46. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Alabado sea Dios. Muchos habían tocado al Señor, pero solo una persona lo tocó con fe. Y fue el toque de la fe el que hizo que el poder de Dios se manifestara poderosamente en la vida de esa mujer. Mis queridos hermanos, podemos oír la predicación de la palabra de Dios, pero oírla sin fe. Podemos orar, pero hacerlo sin fe. Podemos cantar, pero hacerlo sin fe. Y no vamos a salir bendecidos. Hacer esas cosas sin fe nos puede dar un conocimiento de lo que estamos oyendo, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos cantando, pero no nos va a transformar. Pero si nos acercamos al Señor por todos esos medios de gracia que Él ha puesto a nuestra disposición, ejerciendo fe verdadera en Él, el poder de Dios va a tocar nuestras vidas y va a haber bendición. Amén. ¿Cuál es la actitud de nuestros corazones cuando estamos adorando al Señor? Tiene que ser una actitud de fe. Tiene que ser una actitud de apertura a la obra de Dios, para que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas. Amén, amén. Ahora, algo más, y es lo número 4. La fe que activa el poder de Dios es una fe que confiesa y glorifica a Cristo. Es una fe que confiesa y glorifica a Cristo. Dice Marcos 5:30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Qué fue lo que preguntó Cristo? ¿Qué quería saber Jesús? ¿Qué preguntó Cristo? ¿Quién había tocado sus vestidos? Hagamos una reflexión. Cristo no necesitaba preguntar quién había tocado sus vestidos para saber qué persona lo había hecho. Cristo es Dios hecho hombre y Él sabe todas las cosas. Cristo estaba preguntando no en busca de información, sino de una confesión pública de la que había recibido el toque de su poder sanador. Este caso nos revela que el Señor quiere que hagamos profesión pública de nuestra fe en Él. Por eso dice la Escritura en Romanos 19,
que si confesares con tu boca tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se requiere no solo que creamos, sino que confesemos, que manifestemos quién es Jesucristo para nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí confiesan que Jesucristo es su Señor? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí creen en Él como su Salvador? Amén. ¿Cuántos dan gloria a su santo nombre? Amén. Gloria al nombre de Dios. Dice la Biblia en Lucas 8:47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró. Estaba haciendo una confesión pública de fe en Cristo que glorifica el nombre del Señor. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ella confesó, postrada a los pies del Señor, cuál había sido su condición previa y lo que Cristo había hecho por ella. Y toda aquella multitud que estaba ahí escuchó su testimonio de fe. Y el nombre del Señor fue glorificado. Amén, Padre. Si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador, de alguna manera debe manifestarlo. De alguna manera debe manifestarlo. No se puede quedar con esa fe oculta en el corazón. Cristo dijo en Lucas 12, versículos 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Cuando nosotros confesamos nuestra fe en Cristo, el nombre del Señor es glorificado. Amén. Y en último lugar, mis hermanos, en último lugar, la fe que activa el poder de Dios es una fe que recibe lo que necesita. ¿Cuántos de los que están aquí quieren recibir de Dios? ¿Cuántos quieren recibir de Dios lo que necesitan? Amén. A veces no recibimos lo que queremos, pero recibimos de Dios lo que necesitamos. Amén. A veces pedimos cosas que no nos convienen. A veces pedimos sin saber, o a veces pedimos hasta con malos motivos. Y eso no lo vamos a recibir de parte de Dios. Sobre esto Santiago escribió en el capítulo 4, versículo 3 de su epístola: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero en el caso de esta mujer, lo que ella necesitaba era lo que Dios quería que ella recibiera. Lo que ella necesitaba era lo que Dios quería que ella recibiera. Y cuando nuestra petición por la necesidad que tenemos coincide con la voluntad de Dios, ocurre la respuesta. Dice 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Alabado sea Dios. Amén. Esta mujer recibió lo que pidió, porque pidió lo que necesitaba y Dios le quería dar. Amén. Esta mujer recibió dos respuestas a su toque de fe. La primera, ella recibió la sanidad física para su cuerpo enfermo. Dice Marcos 5:29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuántos se alegran por eso? Gloria a Dios. Miren, hermanos, fue una sanidad inmediata. Inmediata. No siempre las sanidades que Cristo realiza ocurrían completamente en el mismo instante, pero en este caso fue inmediata.
todo el padecimiento que la había estado agobiando por tantos años, desapareció en un segundo. Gloria a Dios. Así que lo primero que ella recibió fue ¿qué cosa? Sanidad física para su cuerpo enfermo. Y la segunda respuesta que ella recibió fue la sanidad espiritual para su alma. Dice Lucas 8:48, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esto fue lo más importante de todo. Esta mujer fue salvada porque puso su fe en Jesucristo. La Biblia promete: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, y dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y hay un versículo que creo que todos aquí conocen y quiero que lo digan conmigo, que es Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, el poder estaba en Jesús, pero fue la fe de esa mujer la que activó ese poder en su vida. El mismo Cristo lo dijo. Dice Lucas 8:48, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dios es como la planta generadora de electricidad, y la fe es como ese cable que une a la planta de electricidad con el bombillo y permite que éste dé luz. La luz viene de Dios, pero llega a nosotros por el cable de la fe. Dios tiene todo el poder para salvar. Dios tiene todo el poder para sanar. Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que su omnipotencia y su santa voluntad determinen hacer. Pero ese poder se activa en nuestras vidas cuando lo recibimos por conducto de la fe. Si el brazo de la fe no se extiende para tocar el poder de Dios que se quiere derramar en nosotros, no recibiremos nada. No porque Dios no tiene poder, sino porque al hombre le falta la fe. Y ese fue el caso de los habitantes de Nazaret, donde dice la Biblia que Jesús no llevó a cabo casi ningún milagro porque ellos no tenían fe. Dice Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por otra parte, si el brazo de la fe se extiende para tocar al Señor, aunque sea solamente el borde de su manto, el poder de Dios se activa en la vida y lo vemos manifestarse en nuestra necesidad. Y tocó su manto. No lo tocó a él. No tocó ni las prendas interiores. Tocó lo que está volando en el aire. Que si me tocan aquí el borde, yo no siento que me han tocado. Pero Jesús lo sintió porque algo salió de él. Amén. Y tocó su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuántos de los que están aquí quieren extender hoy su brazo para tocar el manto del Señor? ¿Cuántos tienen una necesidad en sus vidas? Ya sea una necesidad de salvación, ya sea una necesidad de salud, ya sea una necesidad del tipo que sea, y quieren que el poder de Dios se active en sus vidas para la gloria de su nombre. La mujer enferma se introdujo en la multitud y extendió su brazo para tocar el manto del Señor. Yo le invito que pase aquí al frente si usted tiene alguna necesidad para orar por usted.
Si usted tiene alguna necesidad, pase aquí al frente y vamos a orar. Vamos a orar. Y si podemos escuchar una música suave en el piano, mientras oramos, mejor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay algunos que están viniendo pasito a pasito, como la mujer de la predicación de hoy. Pero han venido. Ella vino. Ella vino. Así que vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros estamos aquí como esta mujer de la cual hemos predicado, esta mujer necesitada, y aquí hay muchas necesidades representadas. Hay necesidades de salud, hay necesidad quizás de salvación, hay necesidad de trabajo, hay necesidad de papeles, hay necesidad familiar, hay necesidad de muchos tipos. Pero tú eres el Dios Todopoderoso que puede satisfacer cualquier necesidad. Nosotros estamos aquí, Padre de la Gloria, extendiendo nuestro brazo y tocando tu manto para que tu poder se active en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Responde, Padre, a cada petición. Responde a cada corazón que ha venido confesando públicamente, con fe en Jesucristo, su necesidad para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a concluir alabando a Dios con el último himno que vamos a cantar. Pues